Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el maestro Roberto Jacobo Rangel Domínguez, del Doctorado de Derechos Humanos y Litigación Oral de la Universidad IEXPRO. Bien, en esta ocasión, en lo que corresponde a la materia de seminario de profundización en técnicas de argumentación e interpretación jurídica, cuyo catedrático es el doctor Moisés Abraham Espinosa Mota. Bueno, vamos a comenzar. Toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las normas sobre los derechos humanos contenidas en los tratados internacionales que tienen un rango constitucional. Bien, analicemos detenidamente cómo es que llega esta conclusión por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, nos podemos preguntar inicialmente, ¿quiénes sustentan precisamente estas sentencias que se representan la contradicción? Todo esto surge por el primer tribunal colegiado en materia administrativa y el trabajo 11º del primer circuito y a su vez el séptimo tribunal colegiado en materia civil, el primer circuito que implica esta contradicción de tesis. Bien, en los tribunales contendientes analizaremos los diversos amparos directos sometidos a consideración a estos tres ejes específicos. El primero de ellos era determinar cuál era la posición jerárquica de los tratados internacionales, hablando de los derechos humanos en relación con la Constitución. Es decir, estos tratados internacionales estaban por encima de la Constitución, por debajo de la Constitución o a la par de la Constitución. Número 2. Determinar cuál es el carácter de la jurisprudencia en materia de derechos humanos que se emite precisamente por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y a su vez en el punto número 3, determinar cuál era o cómo se daba el control de la convencionalidad, analizando e interpretando por esto la congruencia entre normas nacionales en comparación con las de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es así las cosas. Analizando el primer punto referente a la posición jerárquica de estos tratados internacionales en relación a la Constitución, es importante resaltar, ambos tribunales se pronunciaron precisamente respecto a la posición jerárquica de estos, siendo que el séptimo tribunal colegiado sostuvo que los mismos siempre se van a ubicar por debajo de la Constitución, mientras el primer tribunal de lo colegiado consideró que todos estos tratados internacionales estaban a la par de la Constitución, es decir, al mismo nivel. Y un segundo punto que se analizó precisamente fue el de carácter de jurisprudencia en materia de los derechos humanos que emite la Corte Interamericana, mientras que el séptimo tribunal colegiado consideró a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos solamente como un mero criterio orientador. Primer tribunal colegiado, determinó que no solamente esto, sino cualquier dicho o precedente o cualquier otro organismo internacional de derechos humanos tiene un carácter obligatorio, vinculatorio para nuestros jueces que resuelven en el Estado mexicano. Bien, el tercer punto relativo del control de convencionalidad, si bien es decir, ciertos que ambos tribunales sostuvieron la pertinencia en el control de convencionalidad, siempre está interna, no menos cierto que es el primer tribunal colegiado, señaló que debe ser ejercido por todas nuestras autoridades jurisdiccionales. No obstante, el séptimo tribunal de lo colegiado solo analizó que era posible hacer violaciones de los derechos humanos contenidas en tratados internacionales, única y exclusivamente a través de un juicio de amparo. No obstante, una y otra es importante. Resaltar que no existe un punto de toque entre las consideraciones sustentadas por ambos tribunales, motivo por el cual se determinó solamente la existencia de la contradicción de las tesis, denunciando en dos puntos específicos, como son las que se mencionaron del número 1, la posición jerárquica de los tratados internacionales cuando se habla de derechos humanos en relación de nuestra Carta Magna. Número 2, los derechos humanos que emite precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como indicamos inicialmente, ¿qué fuerza vinculatoria tienen que quedar solamente como
un criterio orientador? ¿O será que nuestros tribunales, al dictar el derecho, al decir el derecho, tendrán que tener observancia siempre de la jurisprudencia que emita la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Bien, que precisamente verificamos que resuelve el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelve que tienen que tener observancia obligatoria, toda vez que sustenta en la reforma de materia de los derechos humanos que se llevó a cabo el 10 de junio del 2011. Recordaremos que en esta reforma se modificaron 11 artículos, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que además se determinó a la persona que se le brinde la protección más amplia en cuanto a los derechos humanos. Con este mismo objetivo, se inserta con el texto constitucional la palabra derechos humanos y además se establecen dos tipos de interpretación: el principio pro persona y la interpretación conforme el principio pro persona, que determina que al momento que se resuelvan, los jueces tienen que observar lo más benéfico para la persona en caso de que haya una norma que se encontraría o que no determine adecuadamente su aplicación. Tendremos que tener al principio de otra persona y al principio de interpretación conforme, donde efectivamente deben de tener observaciones e interpretación y deben de tener observancias. Siempre los derechos humanos hay que analizar lo que contienen o qué indica los derechos. ¿Cómo ha resuelto la Corte bien respecto al punto número 1? Analizaremos precisamente las reformas en materia de derechos humanos dentro de la contradicción de tesis o la sentencia de la contradicción de tesis que se exigió a todos los operadores jurídicos, en especial a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue minucioso el análisis del nuevo texto constitucional con la finalidad de determinar cuáles eran los alcances y reinterpretar aquellas figuras institucionales aplicables al tema de la misma forma que llevó a un análisis y a una interpretación sistemática del artículo primero, donde los ministros de la Suprema Corte realizaron una interpretación literal de los 3 primeros párrafos del artículo primero, la cual se cumple con la interpretación sistemática del texto vigente constitucional y con la interpretación que busca establecer cuál era la intención y la finalidad del poder reformador al aprobar las citadas reformas, que buscaba, quizá podríamos establecer en este rubro, una interpretación teológica. ¿Cuál era el fin de ese juez para poder reformar, para poder establecer precisamente esta reforma en materia de derechos humanos? Bien, recordemos que en el párrafo primero establece que todas las personas gozarán de derechos humanos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales del Estado mexicano, ya sea parte, y además en el segundo párrafo nos hace referencia que las normas relativamente a los derechos humanos siempre se van a interpretar de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de materia, favoreciendo en todo momento a la persona la protección más amplia, como referimos hace rato en el principio pro persona. De la misma manera, analiza todas las normas, los derechos humanos deberían interpretarse de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos. Por ende, el principio pro persona obliga a que la interpretación de los derechos humanos se desarrolle y favorezcan en todo tiempo a la protección más amplia de esta. Es en cuanto al primero de los rubros referentes a la posición jerárquica, tienen precisamente los tratados internacionales en relación o en comparación con la Constitución. Ahora, respecto al punto número 2, ¿cuál es el carácter de la jurisprudencia que emite la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Fue nuestro segundo punto de contradicción suscitado por los criterios emitidos en los tribunales colegiados, y habría de determinar estos criterios interpretativos contenidos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. ¿Son orientadores y obligatorios o son vinculantes para nuestros jueces locales? En este mismo orden de ideas,
El pleno, el pleno posterior al análisis de la interpretación determina que debe de existir la Corte Interamericana, porque ésta constituye una extensión de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Asimismo, hacer referencia conforme al artículo primero constitucional. Nuevamente, todos los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, siempre que se ratifiquen por el Estado mexicano, forman parte del mismo catálogo que conforma el parámetro del control de regularidad, siempre del ordenamiento mexicano. En consecuencia, los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus resoluciones como intérprete último, la Convención Interamericana en su ámbito internacional son vinculantes para todos los órganos jurisdiccionales de nuestro país. Bien, como aplica este carácter vinculante de la jurisprudencia, dice que aquí en su primer punto, cuando el criterio se haya emitido en el caso del Estado mexicano, no haya sido parte de la aplicabilidad del precedente al caso específico, debe determinarse con base en la verificación de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento. 2. Todos los casos que sea posible deben armonizarse siempre la jurisprudencia interamericana con la nacional. Y número 3. Debe ser imposible la armonización. Debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos humanos de las personas. Como vemos nuevamente, se centra aquí el principio pro persona que ha prevalecido desde la reforma en materia constitucional de los derechos humanos el 10 de junio del 2011. ¿Cuáles son los criterios obligatorios o cómo aplica la resolución que emite este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Establece que debe prevalecer un carácter de jurisprudencia de los criterios establecidos en el Tribunal de Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución y los tratados internacionales constituyen un parámetro de control, de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio, debe estar a lo que el texto constitucional señala como punto número 1. Bien, ahora el punto número 2 sería establecer que la jurisprudencia que emita la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es vinculante para los jueces mexicanos, siempre que sea más favorable para la persona. Como podemos observar en esta resolución, resulta de gran trascendencia e importancia en nuestro marco jurídico constitucional. Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con independencia de que el Estado mexicano ya haya sido parte de un litigio ante dicho tribunal, siempre resultan vinculantes para los jueces nacionales, constituir precisamente una extensión, como se había mencionado, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Luego entonces la fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo primero de nuestra Carta Magna, pues el principio pro persona va siempre a los jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo la interpretación más favorable para la persona. Bien, espero haya sido claro y espero haberme explicado. No obstante, les dejo las referencias por si quieren consultar un poco más de este tema en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya publicación se realizó el 3 de septiembre del 2013, y el tema es la contradicción de tesis número 293, diagonal 2011. También pueden checarlo en la plataforma del YouTube. Los videos se llaman Argumentación e Interpretación, Nociones Básicas. Este es de Carbonell y el otro sería La Argumentación Jurídica y las Falacias, de Jaime Cárdenas. Bueno, otra lectura más que les podría mencionar sería una del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, de Jaime Cárdenas, del 2015.
Espero seguir contando con su presencia y muchas gracias. Hasta la próxima, compañeros.